Vamos en esta pequeña cápsula a trabajar con un problema de animación. Vamos a revisar algunos de los gráficos que ya hemos construido para poder hacerla. Entonces ya les había comentado este problema, consiste en hacer la animación de un tiro parabólico. Es un concepto que ustedes vieron en su curso de Física 1. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que vimos ahí? Que teníamos una fórmula para X, una fórmula para Y en términos del tiempo. Así que, como tenemos dos fórmulas, una para X y una para Y, en función de un tercer parámetro que es el tiempo, pues el comando que deberíamos usar para graficar sería parametric plot, ¿no? En dos dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a utilizarlo. Recordarán que lo que ponemos aquí era un vector, es decir, la coordenada X y la coordenada Y. Para el movimiento, en este caso, para la gráfica o la trayectoria que queremos construir. Vamos a recordar algunas fórmulas del tiro parabólico, van a aparecer varias de ellas. Ustedes pueden quizá refrescar su memoria viéndolas o, bueno, consultando algún libro de física en la parte de cinemática para verificar estas fórmulas que yo voy a escribir. Recordarán esta fórmula: para la X es el punto inicial más la velocidad inicial en la dirección X, que le llamaré v0x, por el tiempo. Esta es la fórmula de movimiento uniforme, rectilíneo uniforme. Para la Y tendría algo muy parecido, pero es movimiento uniformemente acelerado. Entonces tendré un punto inicial de lanzamiento, Y0. Tendré la velocidad inicial en las Y, la T también. Pero ahora tengo un término cuadrático que era G por T al cuadrado entre 2, ¿no? Entonces espero que, bueno, viendo estas fórmulas ustedes recuerden ahora lo que era el movimiento parabólico. En este caso lo que queremos es representar un objeto que es lanzado desde el origen, así que yo puedo colocar esto como 0. Lo voy a poner como 0, lo pueden ustedes borrar si quieren. Lo mismo pasaría con Y0. La velocidad inicial, bueno, típicamente no damos las componentes, en lugar de eso damos la velocidad completa, ¿sí? Y damos un ángulo de lanzamiento. Entonces esta V0x, recordarán ustedes, será V0 por el coseno del ángulo de lanzamiento, que voy a denominar U, y ya. ¿De acuerdo? Y aquí tendría que hacer lo mismo, V0 por el seno del ángulo de lanzamiento. Ahora, recordarán que estas funciones trigonométricas están dadas en radianes, es decir, cuando yo evalúo el seno de 30, por ejemplo, pues en realidad estoy poniendo 30 radianes, ¿no? Aun cuando lo pusiera en forma numérica, pues esto me va a dar 30 radianes, el seno de 30 radianes. No es eso lo que quiero, lo que queremos hacer es ponerlo en grados. Hay una manera muy sencilla de hacerlo en matemáticas y es simplemente utilizar este simbolito. Este símbolo debe de estar localizado en su teclado al lado del 1. Traten de buscarlo. De manera alternativa, si no lo localizan, ustedes pueden escribir la palabra degree, con mayúscula obviamente, ¿sí? Y el resultado es exactamente el mismo. Vemos que ahora sí, el seno de 30 grados es un medio, ¿no? Como ya por ahí debemos de conocer. Muy bien, pues vamos a hacerlo así. Entonces, como explícitamente quiero que la U la voy a dar en grados, entonces voy a usar el simbolito circular o poner la palabra degree, como gusten, como les sea posible en su teclado, y entonces lo podrá hacer. Ahora, no deben de notar una cosa, vean que el círculo acá está en color negro y acá está en color azul. Es decir, aquí sí tiene una definición. Básicamente este círculo es una constante, es pi entre 180 grados, y lo que está haciendo es realmente multiplicar y convertir el ángulo en grados a radianes, para que el seno pueda evaluarlo. Bueno, aquí el problema es que, recuerden que hay una multiplicación entonces, como en realidad lo es, pues entonces aquí tengo dos variables y eso se presta una confusión para matemática. Aquí tengo que indicarle que esto es una multiplicación. Entonces tengan mucho cuidado con este pequeño detalle, porque si no, no van a obtener la manera correcta de representarlo. Igual para la gravedad, pues voy a poner el valor sobre la superficie terrestre, por ejemplo 9.8, ¿sí? Y entonces ya tengo mis dos fórmulas, mi fórmula para la X, mi fórmula para la Y, ambas dependiendo de un tercer parámetro que es el tiempo, ¿no? Y por lo cual estoy usando el comando parametric plot para construir la gráfica. Vamos a dar un intervalo de tiempo, por ejemplo de 0 a 5 segundos. ¿Sí? Ahora, para que yo pueda hacer esto, pues tengo un parámetro que es V0, entonces tendré que poner cuánto vale V0. Vamos a suponer que V0 es 50 metros por segundo. Lo mismo tengo que hacer para el ángulo de lanzamiento. Vamos a suponer que el ángulo de lanzamiento es de 60 grados, entonces lo voy a escribir aquí. Noten que lo estoy haciendo todo en la misma celda, tengan mucho cuidado cuando hagan esto, ¿sí? Y entonces ahora sí ya todo está listo, ya el único parámetro es la T, todo lo demás está definido y entonces voy a poder hacer esta gráfica. Y bueno, lo que me da es una parte del tiro parabólico, ¿no? Hasta ahí esta sería la trayectoria que sigue el objeto partiendo del origen cuando lo lanzo a 50 metros por segundo con un ángulo de lanzamiento de 60 grados durante los primeros 5 segundos. En los 5 segundos estaría en este punto. ¿De acuerdo? Bueno, pero bueno, para construir nuestra animación tenemos que hacer un poco más. A ver, vamos a copiar este ejemplo y vamos ahora a hacerlo de manera completa. Yo quiero representar este movimiento
Pero recordarán que les dije que si yo quisiera animarlo, voy a tener un problema. La gráfica va a empezar siendo chiquita y entonces la ventana donde va a representar la matemática se va a ir haciendo grande, grande, grande hasta tener todo el movimiento. Y no quiero que pase eso. Quiero que tener definido el escenario completo. Así que entonces en este tipo de animaciones es muy práctico que ustedes ya incluyan el comando plot range all. ¿De acuerdo? Bueno, no all, perdón. Tengo que poner ahí el rango concreto. Entonces, como tengo que poner un rango para la X y para la Y, pues entonces tengo que hacer una lista con dos sublistas, donde ponga el rango para la X y el rango para la Y. ¿De acuerdo? Y bueno, ahí vamos a tener que recordar algunas fórmulas, ¿no? Yo las voy a escribir ahorita con parámetros y bueno, pues después las cambiemos lo que tenemos que cambiar. Estas fórmulas las pueden encontrar en sus libros de física, en la parte de cinemática para tiro parabólico. Entonces primero, a ver, la X va a ser desde 0, que es donde empieza el movimiento, hasta el punto más lejano, hasta que vuelva a llegar al suelo. Eso se llama el alcance. Entonces la fórmula correspondiente era b0 al cuadrado por el seno del doble del ángulo de lanzamiento. Cuiden escribirlo como yo lo estoy haciendo para que no haya ningún error. Recuerden el signo de multiplicación con el símbolo de grados, ¿sí? Y todo eso lo vamos a dividir entre g, ¿sí? Bueno, y eso sería el rango para las x, desde 0 hasta el alcance completo. Para las y, si utilizamos la ley de conservación de energía, también podemos encontrar la altura máxima, ¿no? El punto más alto al que llega la trayectoria. Esto es 0. Y la altura máxima se puede calcular como b0 al cuadrado por el seno del ángulo de lanzamiento, todo dividido también entre, en este caso, 2g. Entonces tengan aquí mucho cuidado. Si van a hacer esta operación tienen que hacer primero la división y entonces eso implica poner unos paréntesis. ¿De acuerdo? Y bueno, también tenemos que poner aquí el tiempo total, el tiempo de vuelo, desde que parte del origen hasta que llega de nuevo al suelo. La fórmula para el tiempo de vuelo, en este caso, es b0 al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo de lanzamiento. ¿Sí? Y todo lo dividimos entre g. A ver, aquí hay una observación. Tengan mucho cuidado cuando eleven al cuadrado. En matemáticas normalmente ponemos seno cuadrado y aquí escribimos el cuadrado en esta zona entre el seno y el corchete. En matemáticas eso no se puede hacer porque este objeto tiene o sea, yo no puedo desmembrar el seno de los corchetes con el ángulo. Así que eso me obliga a poner el cuadrado al final. No vayan a querer ponerlo aquí en medio porque eso es un error de sintaxis. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tenemos nuestras fórmulas. Inclusive yo pude haber dejado aquí la g, quizá para que sea más fácil, y poder hacer el ejercicio cambiando la gravedad, ¿no? Voy a definir la g acá afuera, y entonces ahora sí ya tendría mi ejercicio completo para hacer la representación de todo el movimiento. Vamos a ver si es cierto, ¿sí? Entonces si obtengo la gráfica completa, bueno, perdón, este fue el anterior. Bueno, es que estoy escribiendo las constantes. Estas constantes tendría que repetirlas ahora acá, que es la celda en la que estoy trabajando. Muy bien, vamos a ejecutarlo. Y entonces veo que justamente, ¿sí? Tengo representado aquí, ¿cómo se llama? Pues todo mi movimiento, ¿no? Ah, perdón, aquí me parece que me está faltando un cuadrado. Ahora sí, ¿no? Ahora sí ya tengo el movimiento justo. Vean que el punto más alto coincide con la parte más alta de la gráfica. Entonces cuidado con esta fórmula, estaba mal. Me faltaba el cuadrado. Muy bien, pues ahora ya tengo hecha la gráfica del tiro parabólico completo. Si ustedes cambian estos parámetros, ustedes van a poder entonces tener diferentes representaciones cambiando la velocidad inicial y el ángulo de lanzamiento. Inclusive pueden cambiar la gravedad. ¿De acuerdo? Muy bien, pero ahora lo que yo quiero hacer es hacer una representación de movimiento. Quiero ver cómo se dibuja la trayectoria completa, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo a continuación. Muy bien, vamos a copiar el ejercicio. Y bueno, lo que les enseñé previamente es que ustedes podrían lograr este efecto si meten esto en el comando manipulate. No vamos a manipular esta gráfica. ¿Quién va a ser el parámetro que va a manipular esto? Bueno, debería de ser el tiempo de vuelo. O sea, si ustedes no quieren hacer la gráfica completa, esta cantidad que está aquí no hay que ponerla. Yo quiero que el tiempo máximo vaya cambiando porque eso me va a permitir hacer la animación. O sea, si voy de 0 a 0 no me dibuja nada de trayectoria. Si voy de 0 a medio segundo me dibuja un pedacito de trayectoria. Si voy de 0 a 1 me dibujará un poco más y así consecutivamente. Este es en realidad el tiempo máximo sobre el que tengo que generar la animación. No lo vayan a borrar.
córtenlo y guárdenlo en la memoria. ¿De acuerdo? En lugar de eso vamos a poner un tiempo máximo y ese es el parámetro que debo de utilizar para hacer el manipulate. Vean cómo, aunque está muy complicada la sintaxis, todo esto es el objeto que estoy manipulando. Acá tengo la coma, ¿sí? Y acá tengo que poner entonces el rango de manipulación. Y el rango de manipulación tiene que ver con el tiempo máximo. Entonces voy a hacer el tiempo máximo. Nuevamente no puedo poner 0 porque tengo que hacer al menos un pedacito de gráfico. Entonces el tiempo empieza en 0 y el tiempo máximo que puedo hacer la gráfica lo voy a poner pequeñito. Lo voy a poner en una centésima de segundo. Y aquí es donde debo de poner entonces la fórmula para el tiempo máximo. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa. Como otras veces, bueno, pues entonces pueden ver que me hace la caja. Y ahora el parámetro que aparece aquí es el tiempo máximo sobre el que voy a generar el gráfico. Si yo aplico el play, lo que voy a ver es cómo se hace el dibujo de la trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo ver aquí directamente este movimiento. ¿Sí? Y entonces esta es una manera pues muy sencilla de poder generar pequeñas animaciones. ¿De acuerdo? Ustedes recuerden que pueden controlar la velocidad. Vamos a detenerlo, lo voy a volver a poner aquí. ¿Sí? Y entonces pueden ver en este caso la representación de todo su movimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues esta es una manera muy sencilla de hacer pequeñas animaciones. Ustedes podrían ahora modificar este ejercicio, por ejemplo, para poder una esfera, por ejemplo, que se esté moviendo junto con el objeto, ¿sí? Y poderlo poner, por ejemplo, en la parte final, ¿no? Hay un comando que se llama el comando show, que me permite hacer esto, ¿sí? Si yo pongo aquí una lista con dos gráficos, puedo lograr justamente esto que yo quiero. Como el segundo objeto que pudiera querer dibujar aquí es un círculo, entonces vean lo que voy a hacer. Traten de seguirme con mucho cuidado. Aquí puse manipulate. Voy a hacer un show, donde una de las gráficas es justamente este objeto parametric plot, y el otro objeto va a ir acá. Después eventualmente voy a cerrar la lista de objetos que voy a combinar y voy a cerrar el show. Vean cómo se van iluminando los corchetes para que ustedes puedan entender lo que están haciendo. ¿Cómo dibujo una pequeña esfera roja? Bueno, pues puedo, o una esfera, más que una esfera, voy a dibujar un círculo o un disco. Entonces voy a usar el comando graphics, ¿recuerdan? Y voy a hacer que el disco sea rojo. Esto ya lo habíamos visto con anterioridad. Voy a dibujar un disco. La sintaxis sería ahora sí. Vean, este es el comando que me permite dibujar un disco rojo. Y aquí lo que tengo que poner es el centro. El centro, pues es ni más ni menos que esta misma pareja, estas mismas fórmulas, porque yo quiero que vaya ahí. O sea, ese es el punto en el que va a estar centrado este disco. ¿De acuerdo? La única diferencia es que quiero que esté al final, entonces el tiempo máximo que le corresponde, pues es ni más ni menos que Tmax. Y aquí igual Tmax, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces voy a tener un disco rojo dibujado. Ahora, le falta algo, ¿sí? Porque estas apenas son las coordenadas. Si ustedes revisan la instrucción disk en la ayuda, van a ver que lleva el centro y después lleva el radio. Y es lo que me está faltando. Ahora no puedo poner un radio arbitrario porque, pues dependiendo si la gráfica es pequeña o grande, pues voy a necesitar ahora un tamaño adecuado. Lo que voy a hacer es tomar uno de los parámetros como referencia. Ya habíamos dicho que, por ejemplo, esto era el alcance. Voy a copiar el alcance y lo voy a poner aquí. Y voy a hacer que el radio sea una pequeña fracción de ese alcance. Y así siempre va a ser rescalado. Por ejemplo, va a ser más pequeño. 0.03, por ejemplo, del alcance. Y entonces lo que me dará de dibujar es una esferita o un circulito más o menos pequeño. Ahí está. ¿Sí? Y entonces ahora yo puedo ver el movimiento. Puedo bajar la velocidad. ¿Sí? Y puedo ver el movimiento con un poco más de detalle. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.